Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión estamos iniciando un nuevo bloque. Como ustedes pueden ver, el nombre del bloque se llama Funciones Polinomiales. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Como siempre, vamos a ver un poco de la parte teórica para posteriormente pasar a los ejercicios. Entonces, para empezar vamos a hablar del modelo algebraico de las funciones polinomiales. Nos dice que su modelo algebraico es aquella expresión algebraica que está definida por un polinomio y su fórmula general es esta que tenemos aquí. Lo que de manera sencilla quiere decir esa expresión es que vamos a tener una función f de x donde esta a representa el coeficiente que acompaña a la variable, es decir, el número a la izquierda. Esta x es la variable en cuestión y la n representa el exponente. Cuando nosotros escribimos un polinomio, tenemos que tratar de que el exponente disminuya conforme nos movemos de izquierda a derecha. Por ejemplo, si mi primer exponente fuera un 5, tratar de que el siguiente fuera un 4. Si no hubiera un 4, pues que fuera el 3, el 2, el 1 y así hasta continuar y terminar finalmente con el término independiente, es decir, aquel que no tenga variable, si es que existe, claro. En un momento vamos a ver un ejemplo. También me dice que los términos están compuestos, como les digo, por un coeficiente, que es el número a la izquierda de la variable en cuestión y su exponente. Y en ocasiones solo por una constante, es decir, un término que no tiene variable. A veces está, a veces no. Depende de la función en cuestión. Bueno, también me dice que aquí tenemos un ejemplo de una función polinomial. Vean, tenemos a la variable, que es la x, y también tenemos coeficientes, que es el número a la izquierda. Aquí tenemos un más 8, que es el coeficiente que acompaña a la x, un 10 positivo, y aquí tenemos una fracción, que sería un medio, ¿sí? Es un medio, pero es negativo, sería menos un medio. Ese es el coeficiente. La variable y el exponente pues es este número que está arriba de la variable, 4, 3, 2, exponente 1, y este que no tiene variable, es decir, que no tiene a la letra x, es mi término constante. Esta función polinómica es una función polinomial de cuarto grado. ¿Por qué de cuarto grado? Porque es el exponente más grande. Si el exponente fuera 5, el más grande, pues sería una función de quinto grado. Si fuera 6, de sexto grado. Y así sucesivamente. Y me dice que tiene 5 términos. ¿Por qué 5 términos? Porque es la cantidad de elementos que son separados por una suma o una resta. Vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Es una función polinomial de cuarto grado con 5 términos. ¿Qué más nos dice la teoría? Me dice que la función polinomial es un polinomio entero en x, lo que significa que su expresión algebraica no contiene valores de x en el denominador y los exponentes de x son positivos y enteros. Por ejemplo, aquí tenemos tres expresiones algebraicas. Tenemos x cuadrada más 3x más 2. ¿Esta será una función polinómica? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los valores de x están solamente aquí, no están siendo divididos. Bueno, para que me entiendan, no tengo ninguna x como parte de un denominador, ¿sí? En la parte de una fracción abajo no tengo ninguna x, no existen fracciones. Por lo tanto, ese es uno de los criterios. Además, los exponentes, vean, son positivos y enteros. Tenemos un 2 positivo y un 1 positivo. Ahora con esta será una función polinómica.
no lo es. ¿Por qué? Porque aquí tengo una x en el denominador, vean. Esta x que está en el denominador automáticamente me dice que esto no es una función polinomial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esta será una función polinomial? Tampoco. ¿Por qué? Porque el exponente es una fracción en esta parte. Y además tenemos otro exponente negativo. Por lo tanto, como tenemos exponentes negativos y fraccionarios, tampoco es una función, ¿sí? Para que sea una función, tiene que tener exponentes positivos y enteros y no estar dividido entre x. Listo. ¿Qué otra cosa nos dice la teoría? Me dice también que el dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de los números reales. O sea, acuérdense que el dominio me indica dónde existe la gráfica de mi función en el plano cartesiano, a lo largo del eje X. Las funciones polinomiales siempre van a existir a todo lo largo del eje X. Por lo tanto, se dice que su dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Pero el rango, que se acuerdan, es donde existe en el eje Y, a lo largo del eje Y donde existe la gráfica. El rango va a depender del tipo de función polinomial, ¿sí? El rango no va siempre desde menos infinito hasta más infinito. Depende del tipo de función polinomial. Ahora, ¿cuántas funciones polinomiales existen? Pues existen, de acuerdo a su exponente más grande, pueden existir varios tipos de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, etc. A las de primer grado se les conoce como lineales, funciones lineales. A las de segundo grado o de exponente 2 se les conoce como cuadráticas. A las de grado 3 como cúbicas, a las de grado 4 como cuárticas y así sucesivamente. Sin embargo, las que nos interesan en lo que es este bloque 2 son solamente hasta cuarto grado, es decir, hasta las cuárticas, ¿de acuerdo? Bueno, no se preocupen, vamos a analizar cada una de ellas. Sin embargo, las dos más importantes y a las que vamos a entrar en detalle son las funciones lineales, es decir, de exponente 1, y las funciones cuadráticas de exponente 2. Así que vamos a iniciar con esas funciones. Las funciones lineales son las primeras que vamos a ver a detalle. Vamos a ver todo lo teórico respecto a esta función y su gráfica. Primeramente me dice que una función lineal es una función polinomial de primer grado. Recuerden que tiene a la variable x con exponente 1, por eso se llama función lineal. Y se expresa como f de x igual a mx más b. Ojo, esta letra m y la letra b se sustituyen por números, por cantidades numéricas. Lo único que permanece siempre es esta x, pero estas pueden cambiar, ¿sí? Ahora, siempre va a tener esta forma, o vamos a tratar de que tenga esta forma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué representa cada una de esas letras? Tranquilos, los vamos a ir viendo con detalle. Para ello vamos a trazar aquí un ejemplo de una función lineal. Se llama función lineal más que nada porque al graficarla en el plano cartesiano se genera una línea recta, ¿sí? Se genera, a veces puede estar en diagonal, puede estar un poco más acostadita, más derechita, o sea, depende, la inclinación puede estar de diversas maneras, pero siempre se va a generar una línea recta. De ahí el nombre función lineal. Ahora, me dice que m y n, como les mencioné, son números reales dados, o sea, son números que me van a dar en una función y que pueden cambiar dependiendo de la función. M recibe el nombre de constante de proporcionalidad y tiene que ser diferente de 0. Es la única condición. Y B es el punto de corte con el eje Y. Esto lo voy a explicar en un momento, no se preocupen, vamos a verlo detalladamente qué es M y qué es B. Lo que me interesa que ustedes por el momento guarden es que la función lineal se expresa normalmente así: f de x igual a mx más b. Esto es
lo más importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las características de una función lineal? Bueno, vamos a verla. Primeramente tenemos que es una función continua. Vean que la gráfica no presenta cortes, interrupciones o saltos. Va de izquierda a derecha sin interrupciones. Entonces la función lineal siempre es continua. ¿Qué otra cosa? Su dominio y su rango son el conjunto de todos los números reales. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Porque el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, porque la gráfica sigue creciendo de izquierda a derecha. Eso sería su dominio, porque crece de izquierda a derecha en todo el eje X. Y el rango también es desde menos infinito hasta más infinito, porque así como crece de izquierda a derecha, también crece de abajo hacia arriba. Entonces también su rango es desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, cuando les den una función lineal, como esta de aquí arriba, obviamente ya sustituida, y les digan, busca su dominio y su rango, ustedes simplemente van a poner que su dominio son todos los números reales desde menos infinito hasta más infinito, y también su rango. Son todos los valores de y desde menos infinito hasta más infinito. Listo, no tienen que hacer ninguna cuenta, ninguna operación. ¿Qué otra característica tiene la función lineal? Me dice que el punto de corte con el eje X se conoce como raíz de la función y tiene la coordenada a, 0. Este 0 siempre se va a mantener ahí, nunca se les ocurra quitarlo si estamos hablando de la raíz. Ese 0 siempre va ahí. El número que va a cambiar es este que va aquí representado con la letra A. Ese número se va a sustituir dependiendo de dónde la gráfica choque con el eje X. Por ejemplo, aquí sería menos 5,0. Si hubiera chocado, por ejemplo, en menos 1, sería menos 1,0. Esa sería la coordenada de la raíz. ¿De acuerdo? ¿Qué otro? Me dice también que su gráfica es una línea recta que pasa por el punto 0, B, denominado como punto de corte con el eje de ordenadas. Sería ahora el punto de corte pero con el eje Y. También este 0 de aquí no cambia. El que cambia es el término B dependiendo de en qué punto choca al eje Y. En este caso sería 0,4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa? La pendiente, también llamada constante de proporcionalidad. La pueden llamar constante de proporcionalidad o pendiente, ¿sí? Para el caso de la función lineal, en este caso es lo mismo. Me dice que la pendiente de la recta es m y se define como el cociente de menos b entre a, ¿sí? La pendiente, si ustedes se acuerdan de matemáticas 3, no es más que la inclinación que va a tener mi recta, ¿sí? La manera rápida de obtener la pendiente, si conocemos los puntos de corte en X y en Y, es simplemente tomar dichos valores de corte y hacer esta división. Menos B, es decir, menos el valor del punto de corte en Y, que en este caso, por ejemplo, sería 4, entre el punto de corte con el eje X, que sería menos 5. Me quedaría como menos 4 entre menos 5. Ya de ahí hay que aplicar leyes de signos o ver si se puede simplificar para dejar la expresión un poco más estética. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y también me dice que si m es positiva o mayor que 0, la función es creciente. ¿Qué quiere decir? Que si la pendiente es mayor que 0, la forma de la gráfica va a ser como esta. Va a crecer hacia la derecha, ¿sí? Crece hacia la derecha. Pero si m es negativa o menor que 0, como sería este ejemplo, la gráfica cae conforme se mueve hacia la derecha. Vean, cuando es positiva, sube hacia la derecha. Cuando es negativa, cae hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características principales de una función lineal y su gráfica.
Ahora vamos a ver los elementos de la función lineal. Recuerden que ya les dije que es mx más b, pero vamos a recordar cuál es la función de m y cuál es la función de b. Esto ya se ve en matemáticas 3, pero no está de más que lo volvamos a ver. Entonces vamos a ver sus elementos. Ya dijimos que su expresión es mx más b, eso ya quedó claro. Ahora vamos a analizar a los dos parámetros por separado. Tenemos primero al parámetro m, que me dice que si el signo de este parámetro me va a determinar hacia dónde crece la recta, ya que si es negativo, la recta va a decrecer hacia la derecha, es decir, se va hacia abajo a la derecha. Pero si es positivo, crece hacia la derecha, es decir, se va hacia arriba. Entonces tenemos este ejemplo. Si mi pendiente es negativa, mi gráfica se va hacia abajo. Pero si es positiva, mi gráfica se va hacia arriba. Vean la importancia de ese signo. Si fuera negativo, la gráfica se va hacia abajo, cae. Pero si es positivo, la gráfica crece. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con los signos. No es lo mismo una función positiva que negativa. Además, no solamente el signo me indica hacia dónde crece o decrece, sino también su inclinación. Por ejemplo, esta recta representa a la función 1/8 de x más b. Vean que aquí el valor de b no me importa todavía, no lo estoy tomando en cuenta, solo el de m vale 1/8. Vean qué tan acostada está. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a ponerle el valor de 1, ya no de 1/8, un entero, 1. Vean cómo la gráfica queda más derecha. Vamos a subirle, vamos a ponerle ahora 5, 5x más b. Vean cómo ya queda más vertical, ¿sí? Lo mismo pasa si fuera negativo. Empezamos con menos 1/8. Vean cómo está acostadita, pero en sentido contrario a cómo está la de 1/8 positivo. Esta va hacia la derecha, hacia arriba, pero esta hacia la derecha, hacia abajo. Pero tienen prácticamente la misma inclinación, pero en el sentido, digamos, contrario de su crecimiento, ¿sí? Luego vamos a subirle un poquito más, que en vez de que sea menos 1/8, que sea menos 1. Vean cómo ya está más vertical. Y si le ponemos menos 5, está todavía más vertical aún. Y eso es precisamente lo que me interesa que ustedes noten. El signo solamente me afecta a la inclinación, si crece hacia la derecha o si decrece. Pero el número, mientras más grande, más vertical va a estar mi gráfica. Y mientras más pequeño, más acostada. Eso es lo que hace el parámetro m, ver la inclinación nada más. Ahora, ¿qué hace el parámetro b? El parámetro b me dice, el valor de este parámetro te indicará el punto de corte con el eje y. Dicho punto de corte tendrá la siguiente coordenada, 0, b. ¿De acuerdo? Entonces, digamos aquí un ejemplo. Si yo escribo la función y igual a x menos 6, aquí no estoy poniendo ningún valor para m, le estoy dejando el valor de 1, fíjense, es 1, aquí tiene un 1 implícito, x menos 6. Esto de aquí, este menos 6, es el parámetro b. Este menos 6 me indica que la gráfica va a cortar al eje y en el punto menos 6. Su punto de corte sería 0, menos 6. Ahí está. Vamos a ver qué pasa si pongo otro número. Por ejemplo, x menos 4. Vean que no cambié nada de aquí de la x, nada más este de aquí. Menos 4. Quiere decir que ahora la gráfica va a cortar al eje y en menos 4. Y su coordenada de corte sería 0, menos 4. Otro más. Tenemos x menos 2. Ahora el punto de corte con el eje y estaría en menos 2. Ahí está. Y su punto sería 0, menos 2. Si yo puedo continuar variando los valores y voy a ir obteniendo cada uno de los puntos de corte de mi función. Fíjense cómo el valor de b determina el punto de corte en el eje y. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quería que entendieran del parámetro b. Espero que esto les haya quedado bastante claro.
Bueno, vamos a dejar hasta aquí la parte teórica de la función lineal. Esto era lo que me interesaba que ustedes aprendieran, que ustedes lograran entender de la función lineal. Para el próximo video estaremos realizando unos ejercicios de funciones lineales. Son unos ejercicios bastante sencillitos, bastante intuitivos, que nos van a ayudar a comprender un poquito más de este tema. Por el momento me despido, no sin antes recordarte que si el video te ha gustado, por favor compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y también déjame ahí un comentario en la cajita. Te lo voy a agradecer mucho y me ayudas a seguir creciendo como canal. Entonces nos vemos la próxima en un nuevo video.